hace una semana, en el norte de la ciudad, hubo un procedimiento policial de película. Fueron detenidos en un Fiat Palio 2 personas mayores de 60 años, oriundos o con domicilio en Paraná, uno de apellido Fernández, otro de apellido Tarcia. Ambos venían de cometer un robo en Esperanza, en la casa de un narco regional muy conocido, Pepe Bramuel, un conocido de Esperanza, en el barrio La Orilla, en la primera colonia agrícola ganadera que tuvo el país. Ese palio que se venía fugando desde Esperanza. Les voy a contar un detalle increíble para un ladrón profesional. Atento a los ladrones profesionales, porque vamos a dar algunos de los tips importantes que no fueron tenidos en cuenta. Habían protagonizado estos 2 detenidos en ese momento un robo en Esperanza, decíamos, pero habían sido 5 en total los integrantes de esta gavilla que protagonizó este hecho tan tremendo, porque fue a mano armada. Llegaron al domicilio de esta persona que es indicada como narco, estaba la mujer, atiende una despensa que todos dicen que es una fachada. La redujeron, la encerraron en una pieza. Si bien no hubo golpes, la situación de tener una pistola apuntándote es un hecho de extremo estrés. La desapoderaron, según la mujer, de 9 millones de pesos y $19.000, algo así como 14 millones de pesos. De hecho, ella lo denuncia en la policía: me robaron tanta cantidad de dinero. No es un invento de alguien. Bueno, sucedió este robo en Esperanza. Insisto, esto pasó hace una semana. Los ladrones vienen hacia Santa Fe por la ruta 70. En la intersección de la ruta 70 con la 5 hay un control policial de rutina, caminero, como se suele decir. Paran el coche. No venían huyendo todavía los 5 ladrones, venían de protagonizar un hecho de robo, pero no venían con la idea. Venían tranca. Les dice el agente policial: por favor, documentos todos. Y hay 4 de los 5 que dan el documento, que tienen el documento, se lo dan al policía para que el policía haga la verificación que quería hacer. Se supone que en ese instante el policía se entera por la radiofrecuencia que se había producido un robo en Esperanza, en el corazón de Esperanza, y que un auto de tal característica lo había protagonizado. O en ese auto se trasladaban los protagonistas. ¿Qué le dice el policía con buen talante? Por favor, pueden poner el auto al costado para no interrumpir la continuidad del procedimiento caminero. Cuando les dice eso el policía a los que iban adentro del auto, arrancaron con toda por la ruta 70 hasta llegar acá a la zona de la Tablada. Pero ¿qué pasó? El policía caminero se quedó con los 4 documentos. Entonces tenía las identidades. Ojo que pueden ser documentos falsos. Sí. No es el caso. Uno puede decir, pero seguramente eran pícaros, dejaron documentos falsos. No. Los documentos se correspondían con las identidades reales. Qué inocentón. Qué cándido todo, me parece, hasta ahí. Menos uno que no entregó el documento, no sé las circunstancias, pero se ve que al policía no le importó mucho en ese momento, al caminero, porque... Tengo el carnet de Blockbuster. No, claro. No, quédatelo. Bueno, está la anécdota que yo entré con un carnet de una obra social a ver un partido de básquet de la Liga Nacional. Es inexplicable, ¿no? Pero bueno, pude demostrar mi identidad, sí. Claro. Huida a gran velocidad por la ruta. La 70 y la 5 hasta la Tablada. Hasta la Tablada, aquí en la zona de circunvalación oeste. Una chata que perseguía desde Esperanza al Fiat Palio los choca del lado del acompañante del conductor. El choque es tan fuerte que los 3 que iban atrás salen despedidos. Por la puerta, digamos, del lado de atrás del conductor. Se pegaron fuerte. Caen por el terraplén.
de la avenida de circunvalación hacia el lado del río, como está el río Bajo, caen, digamos, a una zona de mucho yuyo, de mucha arboleda, y se fugan. De hecho, hay 3 fugados en este momento. Dos de los fugados identificados, ¿por qué? Porque les quedó el documento en el puesto caminero. Y 2 detenidos en el momento, los que ya en su momento dijimos, Sergio Fernández y Tarcia, ¿no? Fernández y Tarcia. Voy a terminar la historia de cómo del vínculo con Paraná para después contar una posible vinculación con un narco de Pompeya. Los 2 paranaenses que quedan dentro del auto, el Fernández, alias Titi, y Tarcia, los 2 mayores, los 2 viejos, le decían en la gavilla, la han conocido como los 2 viejos, me dicen en Paraná que allá los conocen como viejos fierreros, ¿no? Que tienen como una escuela, ¿no? En el mundo del criminal, del robo a mano armada, como que están bastante seguidos en los prontuarios, han pasado en más de una oportunidad por la cárcel. Tienen trayectoria. Por esta trayectoria, exactamente. Los otros 2 de los otros 3 que logran escapar, uno de ellos trabaja en el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. Ah, bueno. Es lo mismo que acá sería el Ministerio de Educación. Claro. El Consejo General de Educación. El otro trabaja en una empresa privada, Damián y Maxi. No vamos a decir los apellidos, pero son Damián y Maxi. Estos 2 se van por el terraplén y huyen. Huyen hasta ahora sin saber hacia dónde, porque de hecho hay un pedido de captura que lo tiene delegada la Policía Federal Argentina sobre estos 2. Pero hay un tercero, yo pude hacer una reconstrucción personal sobre este tercero, que no dejó el DNI en el puesto caminero y que se habría ido, uso el potencial, porque esto no está en ningún registro oficial, hacia el domicilio de un tal Indio, en Pompeya, en el barrio de Pompeya. Se tomó un remis desde el lugar del accidente de tránsito, donde fueron detenidos los otros 2 integrantes de estos 5, en la jurisdicción de La Tablada. Se tomó un remis hasta una dirección en barrio Pompeya, retiró su auto de ese domicilio de Pompeya, que había dejado ese auto ahí. ¿Por qué? Porque cuando llegan desde Paraná a Santa Fe y antes de ir a Esperanza, llegan en 2 vehículos. Uno de ellos era el Palio, el que es chocado y son detenidos, y otro un vehículo que se estima que es un Volkswagen Bora. Con ese Volkswagen Bora, esta persona que escapó del lugar regresó a Paraná, atravesó el control policial de Colastinés Sur de la Gendarmería y atravesó el control policial del túnel subfluvial, del lado Santa Fe y del lado Paraná. Y llegó a Paraná, donde le contó lo sucedido a una tercera persona que de algún modo me hace llegar la versión a mí al día siguiente. 3 controles. 3 controles. ¿Por qué toma relevancia este tal Indio, que es un narco conocido en Pompeya? Digo narco conocido en Pompeya, o presunto narco, porque no está condenado, presunto narco, vamos a decir, pero fue investigado por la Policía Provincial, por el área antinarcóticos, está filmado su domicilio donde se hace lo que se llama un pase de plata por una bolsa de droga, y se le reconocen vínculos importantes con transnacionales, es decir, no solamente en Argentina, sino también fuera de los límites de nuestro país. Un señor vinculado. Un señor vinculado. ¿Cuál es la relación que tendría este indio con el grupo? A través de uno de los viejos, como se los denomina el resto de la gavilla, a los viejos, pero me dicen que el dato que le llega a esta gavilla de paranaenses no es un dato motivado por una deuda que debían cobrarse, sino el dato de que en ese lugar había mucha cantidad de dinero producto de la venta de drogas seguramente en ese lugar de Esperanza. Pero que no fueron de Paraná motivados porque acá son proveedores, entonces fueron a Esperanza a cobrarse una deuda y le arrancaron a punta de pistola. No, que hay un enlace que podría ser este indio de Barrio Pompeya, que aportó el dato que en ese lugar, tal vez por un conocimiento previo, había mucha cantidad de dinero. Esta gente de Paraná
se conecta con esta persona a quien le dicen indio y hacen el laburo. De hecho me contaron algunas fuentes paranaenses que los jóvenes que se subieron a ese palio el día del hecho, a esos 3 jóvenes le habrían dicho: tenemos un laburo que es tranqui, es ir a Esperanza, es un toco y me voy, y venimos, hay mucha cantidad de dinero. Que nunca se les habría dicho: vamos a ir a apretar a alguien porque nos debe guita, esto y lo otro. Esas versiones obviamente son muy elásticas, pueden ser muy confusas. Es una versión que me llega, podríamos decir, de primera mano, lo que se conoce una versión A1 dentro del mundo de la investigación. Así que por un lado hay la situación de los profugados. Hay 2 que están identificados por este detalle que contábamos. Hay uno que todavía no fehacientemente, pero que logra ir a Paraná en otro vehículo. Hay una tercera persona que aparece en esta historia, que es el indio, y hay el cuarto detalle que te interesa a vos, Sergio. A ver. Todos los testigos que yo consulté adentro del acta y fuera del acta de procedimiento, que indican que los que se fugaron, que los vieron, porque esto fue, choca la chata policial, y son segundos que pasan entre la fuga de los 3. 3 personas salen despedidas. Y la detención inmediata de los 2 que quedaron adentro, y la llegada de policía. Todos referencian que los que se fugaron no se llevaron plata. ¿Por qué? Porque la plata estaba en el baúl. No había margen para, esperá que abro el baúl, después si me haces la onda, abro el baúl, después me fugo. No. La plata quedó en el baúl, la bolsa negra y la bolsa azul, que hacía referencia a la mujer del narco de Esperanza, que se llevaron todo en esas 2 bolsas, estaban en el baúl. Pero con una situación un dato muy perturbador. Si no se llevaron el dinero, los que se fugaron por la circunvalación, por la zona del Bañado, y la mujer del narco que fue asaltada dice: me robaron casi 14 millones de pesos, porque el acta policial dice que se secuestraron 4.600.000 pesos. Hay una diferencia, no de una chirola, no, de 9 palos y medio de pesos que no estarían cerrando en la versión oficial. En la versión oficial, ¿no? Porque también es autoincriminarte. Después tenés que justificar por qué tenías en el placar, por qué ese narco tenía en el placar en Esperanza 9 millones de pesos y $19.000. Bueno, esto lo declara en sede policial, la mujer, la robada, los testigos dicen no se fugaron con la plata, pero el conteo y lo que figura en el acta indica que hay 9 millones y medio de pesos menos de lo que indica la mujer que fue víctima de ese hecho. Sigue sin aparecer los 9 millones y medio de pesos que se saben desde no, yo te diría que ya te quede, van a seguir sin aparecer. Sí, yo te diría que pierda la esperanza que puede llegar a aparecer. Qué bárbaro, pero sobre todo cómo nos lleva a creer inmediatamente la denuncia de la almacenera de Esperanza, al hecho de pensar que efectivamente había más dinero, digamos. En ningún momento se nos ocurrió decir, no le creemos y debe ser un ardid. No, inmediatamente plantó la duda, y es como que esa duda va germinando cada vez más, te diría. Sí, en estos casos pasa algo que nunca, que tiene un embudo en cuanto a la investigación y un punto ciego. Lo que dice la mujer que le robaron no hay manera de corroborarlo. No. Salvo que aparezca diciendo: miren, gané el Gran Premio de Palermo, tanta plata, con un caballo que se llama tal, y que es mío, de mi marido, que lo criamos cuando era pochito y todo eso. Es una versión rarísima, o una herencia, o Meliguel Quinisei. Es muy difícil que aparezca alguna acreditación fehaciente. Claro, que vos tenés 9 palos en tu casa y $19.000 en un placar. ¿Cómo justificás eso? No existe. Entonces, ahí va a encontrar la justicia un embudo para contrastar las versiones. Otra cosa sería: me robaron 9 palos y lo puedo acreditar, y que en el acta policial figure la mitad. Entonces vos decís: acá hay una controversia que hay que establecer quién dice la verdad y quién no. Acá es muy difícil, justamente por lo ilícito de todo lo que estamos hablando. Es una mujer que tiene una despensa en un lugar
donde vive una persona vinculada al narcotráfico. Entonces es muy difícil decir, esta plata es lícita, no es lícita, es verdad que tenía esta cantidad de dinero, no es verdad. Ahí la justicia va a encontrar, insisto, un punto ciego donde no lo va a poder resolver.